Vamos a hacer el árbol de Navidad más bonito hecho con cartón. Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Vamos a empezar trabajando con 5 trozos de cartón que vamos a cortar de forma triangular, con una altura de 31,5 y 10 centímetros en la base. Vamos a pegar todas las piezas con cinta de papel y vamos a dejar entre una pieza y otra 1 milímetro de separación para que después ceda y podamos darle forma. Yo estoy utilizando cinta de papel adhesiva, pero también podemos utilizar cinta de carrocero o de pintor. Y vamos a dejar un poquito más larga la altura de la cinta, tanto por arriba como por abajo, para poder rematar bien los contornos de abajo y la esquina superior. Ahora que tenemos los 5 trozos unidos, fijaros bien cómo vamos a cerrarlos para formar la base de lo que va a ser nuestro árbol. Al haber dejado 1 milímetro de separación entre un cartón y otro, nos cede perfectamente para poder cerrarlo. Y el último trozo de cinta nos va a servir para poder unir los dos extremos. La parte inferior nos tiene que quedar una forma de pentágono. Y ahora vamos a forrar este trozo de cartón con un poquito de fieltro en color verde y lo vamos a pegar con silicona caliente. En la parte inferior vamos a introducir el fieltro hacia adentro para que nos quede muy bien rematado. Ya tengo la base del árbol preparada y ahora voy a empezar a pintar unos cuantos elementos y a preparar unos cuantos elementos para decorar el árbol. Voy a empezar pintando unas cuantas piñas que he recogido en un paseo. Las piñas las tenemos que pintar en las dos direcciones, o sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque si no, cuando las vemos desde arriba vemos el marrón de la piña y para que se vea completamente verde la vamos a pintar en las dos direcciones. He pintado esta y un montón de piñas más. Las voy a dejar reservadas y ahora voy a empezar a pintar un poco de pasta de comer, de la que tiene forma de lacito, y la voy a pintar con pintura acrílica de color blanco. Ahora voy a hacer unas cuantas bolas típicas de Navidad. Voy a utilizar porcelana Jovi. Para hacer las bolas y que nos queden perfectas, vamos a coger un trozo de porcelana, lo vamos a poner en la palma de nuestras manos y vamos a apretar muy fuerte para que no nos quede ninguna separación y cuando se seque la porcelana se nos abra. Una vez hemos apretado totalmente la porcelana, vamos a hacer otra vez unas cuantas vueltas, pero esta vez muy suavecito para que nos quede una forma redondita. Y como veis he hecho esta y un montón de bolitas más y las voy a pintar en color dorado con pintura dorada preciosa de Decoart americana.
Si eres nuevo por aquí y no me conoces, os diré que esta receta de porcelana es una porcelana que he inventado yo, que tenéis tutoriales en mi canal para hacer la receta y un montón de ideas, pero así de forma rápida os diré que está hecha con 110 gramos de cola blanca de muy buena calidad, 110 gramos de harina de arroz y un poquito de jabón. Les he dado 2 capas a las bolas, 2 capas de pintura, y las voy a reservar con las piezas que ya tengo hechas. Ahora voy a utilizar un trocito de cinta de raso para hacer unos cuantos lazos. La forma más fácil y que nos queden los lazos perfectos es hacerlos de esta manera: hacer una doblez por cada lado de la cinta, hacer un nudo en el centro y después ir equilibrando para que los dos extremos nos queden del mismo tamaño. Una vez lo tenemos así, tiramos y hacemos que el nudo quede bien fuerte. Le cortamos el extremo de una forma bonita y lo quemamos con un mechero para que no se deshilache. Tenemos que hacer un montón de lazos. Los reservo con todas las piezas que he hecho hasta ahora y ahora voy a utilizar un trozo de cartón de una caja de cereales y uno de mis dibujos que podéis descargar en mi web. Debajo del vídeo, en la caja de información, tenéis el enlace. Muchas veces me preguntáis ¿dónde está la caja de información? Pues justo debajo del vídeo, si estás viendo el vídeo desde el ordenador, verás que pone mostrar más. Le das a mostrar más y se abre la caja de información. Si lo estás viendo desde el teléfono, justo debajo de la imagen a la derecha hay una pequeña flecha. Le das ahí y se abre la caja de información. Pues ahí tenéis el enlace para poder descargarlo en mi web. Voy a utilizar el papel que he ido a una copistería y lo he impreso en un folio normal y corriente. Pero es importante que vayamos a una copistería para que la impresión sea láser y los colores del dibujo con el tiempo no se degraden y no se estropeen. Voy a pegar los muñequitos, que son estos muñequitos tan simpáticos de muñecos de nieve de Navidad, los voy a pegar sobre el cartón de cereales con ayuda de cola blanca de Decor Americana especial para papel. En este caso va muy bien esta cola porque es muy fina, muy ligera y nos ayuda a que el papel quede perfecto, sin arrugas y sin burbujas. Cuando tengo todos los muñequitos pegados en el cartón, voy a empezar a recortarlos. Por cierto, yo he utilizado 2 hojas porque he utilizado muchos de los muñequitos pequeños. Vamos a recortarlo con el cartón para que el papel tenga más grosor, tenga más fuerza y queden perfectos en el árbol. Y vamos a cortarlos justo por la línea exterior. Está contorneado el dibujo con una línea negra, pues vamos a intentar cortarlo fuera de esa línea negra. Dos consejos. Uno muy importante, vamos a esperar a que la cola se seque perfectamente para cortar, porque si no el papel se estropea. Y otro consejo, vamos a ser muy precisos a la hora de cortar para que los muñecos queden perfectos. Por la parte de atrás se nos ve el cartón porque lo he pegado por la zona grisácea para que quede bien unido, y esta zona que se ve, pues la publicidad del cartón, la vamos a pintar. Yo en este caso lo voy a pintar con pintura de color verde porque como la base del árbol es verde, pues va a ser todo de color verde. Estoy utilizando solo un muñeco grande que va a ser la parte más visible del árbol, y después voy a utilizar un montón de los pequeñitos y algunos de los medianos. En el papel tenéis 3 tamaños de muñequitos. Una vez los tengo todos recortados, voy a empezar a montar el árbol. Para montarlo, lo primero que hay que hacer es una base donde colocarlo. He cortado 2 trozos de cartón de unos 20 por 20 centímetros y lo voy a forrar también con fieltro de color verde. Para forrar este trozo de cartón, primero he cortado un trozo de fieltro que sobresale unos 4 centímetros más o menos por todo el contorno. Me voy a asegurar que las esquinas, los cantos queden muy bien pegados, y cuando lo tengo todo pegado voy a utilizar de nuevo otro trozo de fieltro
para pegar en la parte de abajo. Este trozo de fieltro me va a ayudar a acabar de rematarlo bien y que quede bien pulido el trabajo. Este trocito de fieltro es el que va a ir justamente sobre la mesa o sobre el lugar donde pongamos nuestro árbol. Bien, pues ya tengo la base hecha, tengo el árbol hecho y ahora voy a empezar a montarlo. Lo primero que hago es pegar el árbol sobre la base utilizando silicona caliente y centrándolo muy bien. La parte más importante o delantera va a ser justo una de las esquinas para que se vea más ancho y quede más bonito. Empiezo pegando 2 piñas, voy a utilizar por cierto silicona caliente para pegarlo todo, porque estamos pegando sobre fieltro y se va a adherir perfectamente. El muñeco de Navidad grande va a ir justo en el centro y lo coloco en su sitio, pero no lo pego. ¿Por qué no lo pego? Porque necesito calcular el espacio que necesita para que quede bien situado, bien colocado, y lo que hago es empezar a pegar las piezas que le rodean. Así, de esta forma calculo perfectamente el espacio necesario. Empiezo a pegar las piñas y después empiezo a pegar los lacitos de pasta. Vamos a ir repartiendo las cosas para que a la vista nos quede bien bonito y bien repartido, que quede todo equilibrado. Comienzo a pegar los lacitos de color rojo. Por cierto, siempre vamos a poner la silicona sobre la pieza que vamos a pegar, nunca sobre el fieltro verde para no mancharlo. Y en el caso de los lacitos nos vamos a ayudar, por ejemplo, con la punta de la tijera para no quemarnos los dedos. Ahora sí que ya definitivamente coloco el muñeco grande pegado, le voy a poner silicona caliente en la base y lo pego en su lugar y empiezo a pegar las bolitas doradas. Para estar al 100% seguros de que las piezas quedan bien colocadas en su sitio, vamos a poner la silicona en la pieza y vamos a sujetarla hasta que la silicona se enfríe y así la pieza no se mueva. Y ahora voy a empezar a pegar los muñequitos pequeños en los huecos que me han quedado. Y por favor, no os perdáis a mi compañero de mesa, a mi compañero de trabajo, a mi Cotton, que está ahí cotilleando por la ventana, viendo a los pajaritos, porque como es sordo le encanta mirarlo absolutamente todo. En la parte de abajo voy a pegar los muñecos medianos justamente en la base del árbol. O sea, he puesto el grande en la parte delantera, los pequeñitos mezclado entre los adornos y los medianos en la base de abajo. Si vemos que nos queda algún hueco por rellenar, pues vamos añadiendo que sea un lacito blanco, que sea uno rojo, que sea una bolita. El hecho de que el fondo del árbol tenga el fieltro verde hace que si se nos vea algún hueco quede perfecto. En la parte superior voy a poner 2 lazos enfrentados, uno pegado contra otro, para darle el remate final en la parte superior. Y en la parte de abajo voy a pegarle unas cuantas bolitas en las esquinas de la base. Cuando veo que todos los huequitos ya están llenos y está bien tupido, bien hermoso, doy por finalizado el trabajo. Como veis, queda precioso para poner, por ejemplo, el día 25 de Navidad en el centro de la mesa, para el día de fin de año, Nochebuena, para lo que queramos, para decorar un rincón de casa, en fin. Súper bonito y súper elegante. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Si es así, recuerda regalarme tu like y suscribirte a mi canal si no estás suscrito. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.